En el nombre de Jesús ponemos en tus manos el corazón de nuestros hermanos, aquellos que nos están escuchando por la radio y aquellos que están hoy presentes. Padre, te pedimos, Señor, bendícelos, y aquellos que vienen en camino, guárdalos, Señor, y tráelos con bien, papito lindo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Muy buenos días, amados hermanos, qué bendición tenerlos aquí con nosotros. Es una bendición para mí nuevamente estar delante de ustedes para poder seguir enseñándoles los temas que el Señor nos ha traído. Y seguimos hablando de Jesús en el tabernáculo. Si recuerdan ustedes, hemos estado hablando sobre el capítulo 25, 31, donde dice: harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y sus cañas han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices, sus flores serán de una pieza con él. Y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 brazos del candelero de uno de sus lados, y 3 brazos del candelabro del otro lado. Gloria a Dios. Vimos también cuáles eran los significados, ¿verdad? Y cómo es, por qué se le llama candelabro, ¿verdad? Aunque no utiliza candela de cera como comúnmente se les ponen a los candelabros. Pero dice aquí que se le llama candelabro soporte para velas, que consiste en un candelero de 2 o más brazos. Entonces es por su constitución que se le llama así. Luego vimos también en la palabra hebrea que se utiliza para lámpara es menorá, del femenino en sentido original de candelero, candelabro o candelero. Y viene de la palabra que es una de las raíces que tiene o significados, que es la palabra hebrea 4500, manor, que significa yugo propiamente para arar. Y esto fue lo que vimos las últimas 3 semanas del tema, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al segundo significado, que sería marco de un telar, rodillo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar primeramente para conocer qué es un telar. Tal vez nosotros hemos oído de las telas, ¿verdad? Pero no sabemos realmente cómo se hacen o cuál es la máquina o de dónde vienen, con qué se come, como dicen aquellos, ¿verdad? Entonces yo aquí les tengo unas imágenes. Si ustedes pueden notar ahí, tenemos un telar que sería como el telar de nosotros aquí en Guatemala, que es el que se utiliza en el altiplano y en parte de toda la República, y es un telar que se usa solo a mano, ¿verdad? Y el que está, este sería el de aquí, como decir, de Latinoamérica, ¿verdad? Y el que está del otro lado es un telar, pero es un telar europeo. Si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia entre los dos. Y es que dice ahí, vemos nosotros que el de Guatemala, digamos, utiliza un lazo y una vara, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que la vara era un yugo, ¿verdad? Porque sostiene los dos lados. Entonces, fíjense ustedes que también, si regresamos a lo que dice aquí, dice que es marco de un telar. Entonces, se refiere precisamente a ese cuadrito que ustedes ven ahí a mano derecha, donde está el telar. Ahí están los hilos, ¿verdad? Con los que se urde la tela. Esa cosita que está en medio de entre los hilos, a eso se le llama lanceta. Allá tenemos un peine, ¿verdad? Que realmente así se llama, el peine, y ese sirve para prensar los hilos, para tensarlos o apretarlos para que el hilo no se suelte. Es muy bonito y ahí está lo que se quiere hacer, ¿verdad? Entonces, también nos dice aquí, si leímos, ¿verdad? Dice, marco de un telar, rodillo, que tiene que ver con el mismo asunto, ¿verdad? Entonces, este rodillo ya no es para un telar, digamos, individual, sino que podríamos ponerlo como un telar industrial, si ustedes lo pudiéramos decir de esta manera, o en la vieja usanza, ¿verdad? Se utilizaba como para hacer alfombras, telas, las túnicas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ya un poco más, ¿cómo se dice? Como tipo máquina, ¿verdad? Un poco más industrial, si lo pudiéramos ver. Entonces quiero que usted note y que guarde, si usted puede, tómele fotos a esos rodillos, porque la siguiente semana vamos a tomar en cuenta ese rodillo. Esta semana vamos a hablar del telar, ¿verdad? Exactamente. Me avisan para cuando yo pueda comenzar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estos 2 rodillos que ustedes ven ahí
servían para separar los hilos. No sé si ustedes se dieron cuenta que en la imagen anterior tenemos también que los hilos están un poquito abiertos. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí en la imagen derecha o aquí, digamos, estos rodillos que ustedes vieron anteriormente son parecidos a los que están en el telar de Guatemala, pero aquí los rodillos que usan son como palitos, ¿verdad? Pero estos rodillos son a gran escala, son unas cosas más o menos casi de mi tamaño y como del tamaño del grueso de un tronco. Se pueden imaginar ustedes qué bonito eso, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar y dice que la palabra, para que sepamos que es telar, ¿verdad? La palabra que se usa para telar en la Biblia es la Hebreas 7:07, araj, es una raíz primaria. Dice hacer pliegues o tejer, tejedor, tejer o telar, ¿verdad? Entonces, aquí vemos como muy escueto el significado general, digamos, de la palabra telar. Pero vamos a ir a lo que dice el diccionario o cómo se conoce regularmente un telar. Dice, el telar es una máquina para tejer, construida con madera o metal, en la que se colocan unos hilos paralelos, que son aquellos que vimos, así que todos iban en línea recta, ¿verdad? Denominados urdimbres, porque se urden, es decir, se tejen, ¿verdad? Y dice que deben sujetarse por ambos extremos. Por eso es que ustedes vieron que la persona que está tejiendo en Guatemala, ella con sus piernas está sosteniendo el telar, pero por el otro lado hay un lacito que lo sostiene. Pero en el lado europeo ellos hicieron un marco que sostiene todo. Entonces, la Biblia nos está hablando precisamente de ese marco, pero también, como vimos anteriormente, nos hablaba de un yugo, ¿verdad? Entonces, los dos pueden entrar en lo mismo. Dice, mediante un mecanismo, estos hilos son elevados, es decir, se levantan, ¿verdad? Y dice, individualmente o en grupos, formando una abertura denominada calada, a través de la cual pasa la trama, es decir, el hilo que va a pasar entre medio de ellos. Ustedes, no sé si ustedes han visto que aquí en Guatemala se tejen canastas, por ejemplo. Esas canastas tienen más o menos, digamos, la misma forma de una tela, es decir, tienen los mismos, solo que esos son alambres, ¿verdad? O lo hacen de mimbre o de algunos otros materiales como el coco y la palma, para poder hacer las cestas, ¿verdad? Entonces es más o menos el mismo tipo de manejo en el sentido de que están los hilos, digamos que fueran estos, y va a pasar entre medio uno sí, uno no, uno sí, uno no, dependiendo del diseño, porque ya aquí ya entran colores en el hilo, ¿verdad? Entran colores, entra la textura, qué clase de hilo voy a usar, qué imagen, que es la que yo quiero plasmar en la tela, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Y para qué quiero la tela también? Entonces eso es importante porque seguimos hablando de la lámpara de aceite, pero la lámpara de aceite tiene esta misma implicación. Es decir, si regresamos a lo que dice la palabra en el significado, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de la lámpara de aceite. Y usted me podría preguntar, hermano, pero ¿y qué tiene que ver el aceite o la lámpara de aceite con un telar? Entonces, miren pues, primero vemos la forma que tiene la lámpara de aceite, ¿verdad? Que tiene unos brazos así, abiertos, pero que van en paralelo, para comenzar, ¿verdad? Y esas llamitas que están arriba, lo voy a poner así, ¿verdad? Para poder explicarlo, podríamos hablar de que esa luz son hilos de luz, por decirlo de alguna manera, que nos conectan a lo que Dios quiere en nosotros. Amén. Entonces, esas lámparas precisamente son luz. ¿Y quién dice la Biblia que es la luz? Cristo. Entonces, Cristo Jesús, estando en el tabernáculo, también entra en este mismo significado porque Él es la luz del mundo. Él es la cobertura de nosotros. Cuando hablamos de telas, automáticamente podemos hablar de un saco, de una camisa, ¿y para qué nos sirven? Para cubrirnos, ¿verdad? Entonces hablamos de una cobertura. Y la luz también es una cobertura. ¿O no? ¿Ustedes qué piensan? Cuando el sol se levanta, cubre toda la tierra, la ilumina, la cubre. Entonces podríamos hablar, ¿han oído de los rayos de sol o destellos de luz? Podríamos decir que son como hilos.
¿verdad? Entonces, por eso estamos hablando, yo quiero que usted vaya entendiendo eso, porque vamos a ver cómo es que este significado, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver de otra manera, porque es la lámpara, pero como tejiendo en nosotros, porque dice la Biblia en 1 Corintios 3:19, ¿acaso vosotros no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios? ¿Quién lo sabe? Yo sí sé que soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, como templo y morada del Espíritu Santo de Dios, entonces necesitamos tener una conexión con Dios. Tenemos que tener un hilo que nos conecte con Él. Amén. Entonces, es necesario que nosotros podamos entender esto. Bueno, entonces, entendiendo lo que hablamos anteriormente, vamos a ir, yo soy parte de su tejido y debo ser supervisado. ¿El tejido de quién? De Dios. Ya después vamos a ver por qué estamos hablando de esto. Salmo 139, 19 dice, oh Dios, si tú hicieras morir al impío, y yo quiero que ponga atención a lo que dice aquí. Híjole, dejé mi Biblia. No sé si me pueden traer mi Biblia, porfa, la tengo allá, mira. Porque quiero leerles un poquito más arriba para que ustedes vean. Dice, oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios, que hablan contra ti perversamente y tus enemigos. Muchas gracias, hermana, le agradezco. Y dice, porque hablan contra ti perversamente, tus enemigos toman tu nombre en vano. ¿No odio a los hombres que te aborrecen, Señor? ¿No me repugnan los que se levantan contra ti? Mire qué tremendo cómo está hablando el salmista. Entonces vamos a ir, saquen su Biblia, por favor. Vamos a ir si no la tiene, saque la electrónica, por favor. Y vamos a ir a Salmos, por favor, vamos a ver. Al Salmo 139. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Gloria a Dios. No sé si tenemos un micrófono por ahí, por favor. Vamos a darle el tiempo a nuestros hermanos para que nos lean. Para mientras, yo les voy a leer un poquito. Dice, Jehová, tú me has exaltado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lo lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está lejos la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú sabes todo. Dice, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Del 7 en adelante, Brendita. Todavía nos han traído el micrófono, ¿verdad? Entonces dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No sé si me pueden ayudar con el sonido, por favor. Dice, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomara, 139, hermanita. Dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Ya tenemos el micrófono? El verso 12, Brendita, en adelante. Sí. Un poquito de game, por favor. Dice, aún las tinieblas no encubren en ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. El verso 13, hermana Carla. 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Gloria a Dios. Ahora quiero que ponga atención a lo que dice el verso 15. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Entonces yo quiero que le ponga suma atención a lo que dice ahí. Fui entretejido en lo profundo de la tierra. ¿Por quién?
por Dios. Amén. Entonces, como estamos hablando del telar y acabamos de leer que yo soy parte de su tejido y debo ser, ¿qué dice? Supervisado. El Señor tiene que supervisar la calidad de tela que tiene. Amén. Entonces dice, mi embrión vieron tus ojos, verso 16, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En una versión dice, tú conoces todos los días que me fueron dados, porque tú los dispusiste. Entonces, cuando estamos hablando del telar, y por eso es que tiene que ver, ¿verdad?, en nosotros, cuando habla aquí, ¿verdad?, que Él fue entretejido en lo profundo de la tierra, nos está hablando de Cristo también, ¿verdad? Que Cristo fue formado por Dios el Padre, le dio la forma, le dio la perfección, digamos, ¿verdad? Entonces, ahora el Señor Jesucristo nos da la oportunidad a nosotros de ser parte de ese telar también. Si nosotros lo pudiéramos ver desde la manera en que leímos anteriormente todo el Salmo, podríamos decir que el Señor dice, porque tú has conocido, el verso 2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es decir, Él conoce lo que yo hago, pues, ¿verdad? Y dice, has entendido desde lejos mis pensamientos, porque a Él lo mismo le da estar lejos que cerca, porque todo lo puede ver. Amén. Pero qué bueno es cuando está cerca de nosotros, para decirnos, mijito, aquí donde vas no es correcto, te vas a lastimar. Pero si lo ponemos desde la vista de un telar, con la tela, ¿verdad? Qué feo es cuando un saco, una camisa o algo así tiene un hilito todo saltado, ¿verdad? Se mira horrible. O que de repente tal vez se corra la tela y se arrugue toda porque un hilo lo jaló. Entonces, cuando el Señor está hablando aquí de todo lo que Él está haciendo en nosotros y de cómo nos conoce, entonces el Señor nos está diciendo, yo conozco cómo está siendo entretejido. Y así vamos a ir viendo de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque ya vimos que fuimos entretejidos en lo profundo. Verso 19 dice, oh Dios, si tú hicieras morir al impío. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿y por qué pusiste que allá soy entretejido y que aquí qué tiene que ver que muera el impío? ¿Verdad? Y entonces mire lo que dice, por tanto apartaos de mí, hombres sanguinarios, hombres que asesinan a gente, hombres que solo viven en la muerte. Entonces eso me habla a mí del pecado. Entonces, como una tela utilizada de parte de Dios que soy, entonces a mí me corresponde estar nítida, sin manchas. Yo no debo de servir para matar, como un lazo que ahorca, pues, sino que tengo que ser una tela que cubre. Porque si, miren, pues algo que a mí me impacta es que dice la palabra que el amor de Dios cubre multitud de faltas. Amén. Cristo vino a cubrir la multitud de faltas del mundo. Cubrió las mías, cubrió las suyas. Entonces eso es maravilloso porque es una tela que nos cubre. Amén. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva, que no pusieron atención de que ellos tenían una cobertura de inocencia. Tenían una tela que los cubría, figurativamente hablando, ¿verdad? Y ellos no tenían de qué avergonzarse. No tenían nada que impidiera que ellos estuvieran delante de Dios. Amén. Y entonces ahora Jesucristo viene a la tierra y se hace como un hombre y pasa por todas las cosas que nosotros pasamos. Y Él dice, Juan 14, 16, 14 creo que es, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí, dice Él. Entonces eso me dice a mí que yo tengo que tomarme como aquella mujer que dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. ¿El manto de quién? De Cristo, no del humano, sino de Cristo Jesús, el Salvador de la humanidad. Entonces, nosotros también tenemos que tomarnos de ese manto, de esa cobertura. ¿Por qué? Porque Adán y Eva lo perdieron, pero nosotros lo podemos recuperar. Alex, venga para adentro, por favor. Entonces nosotros tenemos que recuperar lo que perdimos. Amén. Entonces dice aquí,
Apartaos de mí, hombres sanguinarios, que se aparten de mí los pecadores, pues. Y mire lo que dice, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. Hay gente, amados hermanos, que ha venido a la casa de Dios, que conocieron a Cristo, y lo pongo entre comillas, porque siguen haciendo barbaridades, están en pecado, siguen en adulterio, en mentira, etcétera, 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 y siguen haciendo cosas que no deben de hacer. Y aquí dice el salmista, dice, porque hablan contra ti perversamente, pero dice, y tus enemigos toman tu nombre. ¿Usted no ha oído que dicen los ladrones todavía, ay, en el nombre de Dios vamos a hacer esto? ¿Cómo se les ocurre? Yo tenía hace un tiempo, estaba estudiando yo un tema al cual le nombré yo la degradación del nombre de Jesús. No porque el nombre de Jesús se haya degradado o se ha hecho de menos. ¿Por qué? Sino que la gente lo ha hecho de menos. ¿No ha visto usted que las tiendas, las abarroterías, todo tienen nombres? Shalom, Jehová Jireh. Pero lo ponen porque, para que la gente venga, piense que soy cristiano y que vengan. No porque crean en Dios. No porque Él sea su Dios. Hay tiendas que dice tienda la bendición y es guaro lo que venden. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? El nombre de Jesús la gente lo ha tomado en vano. Entonces miren pues, esa es una mancha, ese es un hilo que hay que quitar porque está mal puesto en la tela. Amén. Entonces, también es necesario que tengamos luz en nosotros para saber cuál es el hilo que está mal puesto. Amén. Para revisar bien la tela, uno se tiene que acercar con luz, ¿verdad? A ver que toda la tela esté bien. Si hay un hilo mal, se corta la tela, se vuelve a unir, se vuelve a comenzar y se trabaja, ¿verdad? Entonces dice, no odio a los que te aborrecen. Tenemos que odiar a los que aborrecen al Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dios es amor, pero dice la Biblia también que Dios es fuego consumidor. Mi tela no puede estar sucia. Kevin, por favor, siéntate aquí enfrente. Ahí dice que aquí dice, no odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Hermanos, estamos viendo a la gente que se levanta en contra de Dios, que usan mal su nombre, y nosotros estamos a la par de ellos, risa y risa con ellos. Pero aquí dice que Él aborrece, y está hablando del salmista, no está hablando de Dios. Y hay gente que dice, sí, es que nosotros tenemos que manifestar el amor de Dios. Sí, lo tenemos que manifestar. Pero no nos podemos hacer al pecado de los demás, ni estar caminando con ellos en lo mismo. Amén. Ok, ya se asustó. No, si así es, no podemos caminar en pecado. Que tú sí sea sí, que tú no sea no, dice la palabra. ¿O no? ¿Estás con Cristo o eres un enemigo? ¿Usas bien su nombre o no? ¿Eres frío o eres caliente? No hay para dónde. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a tejer nuestra tela. Dice la Biblia que a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino y resplandeciente. ¿Será que si yo estoy con pecadores el hilo será resplandeciente? ¿Será que si en pecado estoy será resplandeciente el hilo que estoy usando? No, ¿verdad? Entonces por eso hablaba de los hilos de luz. Amén, de los destellos de luz. Porque Cristo es luz. Entonces yo me tengo que surcir, o no surcir, no sería, bordar, tejer la tela con Cristo. Cada vez que yo entiendo la palabra, cada vez que yo me acerco a leer la Biblia, cada vez que oro, cada vez que hablo mis lenguas, cada vez que me acerco a Dios, cada vez que le hablo, cada vez que cumplo la palabra, estoy colocando un hilo en mi telar y estoy haciendo una tela resplandeciente para que en el día que Él venga me encuentre vestido. Van a haber gentes, amados hermanos, que van a presentarse delante de Cristo y van a estar desnudos. O van a tener vestidos extraños. Lo dice la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes que hicieron una fiesta? Y dice que dentro de la fiesta había uno que le preguntaron, ¿y tú qué haces aquí?
¿Por qué no estás vestido con los vestidos de bodas? ¿Qué hicieron con él? Fuera de aquí, ¿va? El que no tenga la tela de Cristo va a ser echado fuera de su presencia. Así de sencillo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Vos también, Luis, por favor. Salmo 139, 22 dice: los aborrezco con el más profundo odio. ¿A quién? A los pecados. ¿Se da cuenta? ¿Aborrecemos el pecado de esa manera, hermanos? No, hermanito, es que de vez en cuando me echo una mentirita blanca. Mentir es mentir. Y tenemos que odiar mentir. Si no odiamos lo de la tierra, amados hermanos, seguimos cubriéndonos con eso. Y seguimos sin levantar los pies de la tierra. Juan capítulo 17 dice que nosotros ya no somos de este mundo. Dice: yo oro por ellos porque están en el mundo, aunque no son del mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces Cristo está pidiendo por nosotros. Y luego dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y luego dice: y ve si hay en mí camino malo. Si lo pudiéramos cambiar sería: mira en mí si mi tela tiene un hilo malo que no sirve, para que lo quite. Amén. Y dice: guíame en camino eterno. ¿Cuál es ese camino eterno? El camino de la vida, Cristo. Amén. Entonces, amados hermanos, es necesario que Dios nos escudriñe, que Dios escudriñe nuestro corazón, pero también que aprendamos nosotros a escudriñarnos a nosotros mismos. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este mundo, sino renovaos en vuestra mente, vuestros pensamientos, para que conozcáis, dice la palabra. A mí me gusta la versión amplificada, si usted puede, búsquela. Dice: para que conozcáis por vosotros mismos qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios para usted. Y luego dice: y para que conozcan lo que es bueno, agradable y perfecto de Dios para ustedes. Entonces lo pone en un camino de dos vías. No solo yo, sino que yo tengo que conocer lo que Dios dice que es perfecto, pero también tengo que escudriñar o poner a la par y decir: Señor, lo que estoy haciendo es bueno o malo. Tu palabra dice esto y yo estoy haciendo, no, esto estoy equivocado. ¿Me doy a entender? Tenemos que escudriñar cuál es nuestra tela, cómo la estamos urdiendo. Entonces, la tela perfecta, ¿cuál es? Hebreos 4:14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Número 1. Número 2, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Ponga atención a eso. Porque Él sí se puede compadecer de nosotros. Él tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué? Lo dice lo siguiente. Dice: sino uno que ha sido tentado ¿en qué? Solo en una cosa. En todo. ¿Cómo? Nosotros. Entonces yo no puedo decir: es que Cristo no me entiende. ¿A usted porque no sabe lo que yo he pasado? Yo me voy a acercar a Dios cuando sea el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es hoy, no mañana. Te están hablando de la palabra, te están hablando de la enseñanza y no quieres entender nada. Te haces el loco. No estás poniendo, no estás en el lugar donde estás. La tela y el hilo se está desperdiciando. Y el día que te toque que estar delante de Cristo, vas a estar desnudo. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque algunos van a estar vestidos de ropas inmundas. Dizque con el nombre de Cristo, pero apartaos de mí porque no os conozco, dice el Señor. ¿Qué ropa van a tener ellos? La ropa de los inicuos.
Esa fue su tela. Un micrófono, por favor. Esa va a ser su tela. Entonces eso es crucial para nosotros, que aprendamos a poder urdir una tela perfecta. Que seamos tentados en todos, pero sin pecado, como Cristo. Y si pecamos, abogado tenemos, dice la Biblia. Pero tampoco vamos a agarrar carreta, ¿verdad? Porque hay unos que se agarran de lo que dice la misma palabra, donde dice que donde sobreabundó el pecado, abunda la gracia. No, pero cuidadito con eso. Verso 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Sí, hermano, estaba considerando algo relacionado con lo que usted decía del vestido, ¿verdad? Que como Adán y Eva, ¿verdad? Porque ellos tenían la cobertura de Dios. Sí. Inicialmente, pero luego pues sucedió lo que está escrito en la palabra, que ya lo sabemos, y se dieron cuenta ellos que estaban desnudos. Entonces hicieron hojas, cosieron, ¿verdad? Higueras. Hojas de higuera. Entonces realmente ahí hay mucho que decir de eso, ¿verdad? Porque hoy en día habemos muchos que sin darnos cuenta, en lugar de seguir, como usted dice, haciendo el traje, ¿verdad?, lo estamos ensuciando posiblemente, ¿verdad? Así es. Por eso dice la palabra, ¿verdad?, que debemos de limpiar nuestras vestiduras. Amén. Gloria a Dios. Entonces miren qué tremendo. Podemos pecar, somos hombres pecadores. Dice la Biblia que el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Pero mire lo que dice aquí. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Favor inmerecido. Ojo. Y después dice, para que recibamos misericordia. Entonces si tal vez yo me equivoqué, puse un hilo que no tenía que poner, ensucié mi tela, como decía el hermano, yo digo, Señor Jesús, me acerco a ti, te ruego que me limpies, porque dice tu palabra que por tu sangre yo he sido comprado. Amén. Tú has cargado mi pecado. Entonces yo entrego mi carga. Como vuelvo a repetir, no es que todo el tiempo vayamos a estar en la misma, todo el tiempo pecando, porque tampoco la sangre de Cristo es juguete. Hay gente que pisotea la sangre de Cristo haciéndolo así, porque a cada rato hacen que el sacrificio de Cristo sea en vano. Eso lo dice la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos dirigimos, cómo hacemos nuestra vida, cómo urdimos nuestra tela. Amén. Gloria a Dios. Dios decide hasta dónde llega el tejido. Estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Y estamos hablando de Cristo en nosotros también. Isaías 38:1 dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Hermano, que le lleguen a decir así a uno, ¡ja! Tremendo. Ya me temblarían las patillas, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces mire lo que hizo Ezequías. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor y dijo, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con un corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Miren, pues les voy a hacer una pregunta. Si el día de hoy el Señor viniera a traer tu alma y te dijeran esas palabras, ¿llorarías amargamente? Yo me puse a meditar el por qué este hombre lloró amargamente. Primero hay una cosa que llama la atención, que el Señor le dice, pon en orden tu casa. ¿Estaba en orden la casa o estaba desordenada? Desordenada, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Va. Entonces él le dice, hablando de Ezequías, dice, Señor,
te pido que te acuerdes de ahora cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. ¿Será que toda su vida había actuado así? ¿Ustedes qué dicen? Karen dice que no. ¿Usted, hermana Carmencita? No. ¿Vos, Oscar? No. ¿Usted, hermana? Yo pienso que quizás había, aunque él dijera que estaba bien delante de él, no. Un micrófono, porfa. Que está largo lo que va a decir. Dele, hermano. Que quizás no andaba completamente en orden como él creía, porque si no, no le estuviera diciendo el Señor que se pusiera en orden, ¿verdad? Muy bien. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde entra lo que estábamos hablando de inspeccionarnos a nosotros mismos. A mí me llama la atención que después de decirle que había estado ahí, que había hecho las cosas, se ponga a llorar amargamente. El vivir es Cristo y el morir, ganancia. O sea que si las cosas hubieran estado bien, Señor, heme aquí. Me voy contigo, papá. Pues sí, ¿va? O sea, no hay para dónde. Contento porque me voy con mi papá, me voy a la eternidad a gozarme con Cristo. Pero el clavo era que no todo estaba bien. Y él lo sabía. Pero Dios en su infinita misericordia le manda al profeta Isaías y le dice, mira papito, ¿sabes qué? Te voy a dar 15 años más, pero afirmate, ponete pilas, ducho, buzo, como dicen aquí, ¿ah? Póngase calidad. Vamos a ver, ahora mire lo que dice la palabra siempre ahí. Escritura, dice, perdón, Isaías 38:9, un poquito más adelante, ¿verdad? Ya llegó Ezequías, Isaías, y le dan una señal a ese hombre. ¿Cuál fue la señal que le dio el Señor a Ezequías? Ahí está el chivo, las gradas. ¿Qué hizo? Ay, hermano, no leen la Biblia. Retrocedió el sol sobre las gradas 10 grados. Cágame bien. Está buena la cosa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces dice que el sol, entonces la tela y el sol, luz, van juntos. ¿Se dan cuenta? La tela de él ya terminó ahí. Ahora les voy a explicar por qué, porque aquí lo dice. Escritura de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días he de entrar por la puerta del Seol. Se me priva del resto de mis años. Dije, no veré al Señor. Aquí está el pelo. Y dije, no veré al Señor. Al Señor en la tierra de los vivientes no veré más hombre alguno entre los habitantes del mundo. Estaba más preocupado en ver a los hombres del mundo que ver a su Señor. Y ese es el clavo con la iglesia, que se ha ocupado tanto en estar preocupada que, como lo que dice la Biblia, ¿verdad? Aquel que dice, yo voy a engrandecer mis silos, voy a engrandecer mis lagares. Oh, hombre necio. Hoy por la noche vienen a pedir tu alma, le dice el Señor. ¿Y esos hilos qué? Van a entrar ahí en la tumba. Es más, se van a pelear por ellos sus hijos. Porque así sucede con las herencias, lastimosamente. Entonces, mire pues, dice, siguiente verso, dice, verso 38, verso 12, dice, como tienda de pastor mi morada es arrancada y alejada de mí. Ahora, mire qué tiene que ver la tela ahora. Dice, como tejedor enrollé mi vida. Entonces ahí entra lo que les estaba diciendo yo. Nosotros somos tejedores. Amén. No lo digo yo, aquí lo está diciendo. Dice que él como tejedor enrolló su vida. No la extendió para que nadie la viera. Pero dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas para todo mundo. Entonces tienen que ver qué es lo que hay escrito adentro, ¿eh? Porque si está enrollado nadie puede ver. Y mucha gente es así. Les gusta taparse y ponerse la capa, que solo miren la capa pero que no los miren a ellos como son. Se encasquetan, se enconchan, como usted quiera decirle, pero no quieren mostrar al mundo su verdadero rostro, pues.
pero el Señor sí lo conoce. Lo leímos en el Salmo 139. Amén. Y por eso les decía yo que es necesario que Dios supervise nuestro tejido. Gloria a Dios. Entonces dice, del telar, Él, ¿quién? Dios lo cortó. Entonces somos parte del telar de Dios, ¿verdad? ¿Por qué lo estaban cortando? Porque no estaba bien la cosa. Amén. La paga del pecado es muerte. Muerte implica separación de Dios. Cuando Adán y Eva murieron, que comieron del fruto, fueron separados de Dios. Y eso es lo que implica el pecado. Por eso es que no podemos tener hilos de pecado en nuestra tela. Amén. Y tenemos que ser iluminados por el sol de justicia. Amén. Porque Él es el que nos extiende la vida. 10 grados retrocedió el sol para extenderle la vida a aquel que ya estaba muerto. Nosotros estábamos muertos, hermano, pero el Señor hizo retroceder el sol para darnos vida. Gloria a Dios. Yo no sé si usted se alegra por eso, pero yo sí, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero hoy me tiene el Señor aquí delante de ustedes, dándole la gloria a Él. Amén. Uy, Santo Padre, cómo pasa de rápido el tiempo. Ustedes, no voy pero ni siquiera al inicio. Verso 13 dice, sosegué mi alma hasta la mañana, como león. Él rompe todos mis huesos. Es decir, quebrantó su espíritu. Amén. Es necesario que el Señor quebrante nuestro espíritu para que nos demos cuenta de las cosas malas que hacemos. Si te comienzan a suceder cositas malas, ¿va? Medita. ¿Será que no estoy yo obrando mal delante de Dios? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Será que tengo una puerta abierta? ¿Qué es? ¿Será una cadena ancestral? Hay muchas cosas que tienes que dilucidar en tu vida, porque nosotros no lo sabemos todo, pero el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Amén. Dice, Él rompe todos mis huesos. Del día a la noche acabas conmigo. Sí, el hombre es un soplo nada más. De hecho, así es. Él sopló aliento de vida en nosotros, pero no es eterno. Eterno es Cristo y por Él vamos a la eternidad con Dios. Amén. Dice, como golondrina, como grulla, así me quejo, gimo como una paloma. Mis ojos miran ansiosamente a las alturas. Oh Señor, estoy oprimido. Sé tú mi ayudador. Cuando el Señor nos ayuda a tejer nuestra tela, empezamos a vestirnos de Cristo. Entonces la gente dice, ¿y este qué tiene? ¿Este cambió? ¿Si este era el borracho aquel que se mantenía en la esquina? ¡Ja! Con aquellos grandes raspones que tenía en la cara. ¿Este era aquel gran mentiroso? ¿Ese era aquel gran mujeriego? ¿Ese era el gran adúltero? ¿Ese era el drogadicto que estaba tirado ahí en el punto? Pero ahora, ¿qué le pasó? Cristo lo cambió. Cristo lo está vistiendo, hermanos. Gloria a Dios. Porque Dios se convirtió en su ayudador. Nos vamos a quedar aquí por causa del tiempo. Verso 15 dice, ¿qué diré? Pues Él me ha hablado, Él mismo lo ha hecho. Mire qué tremendo. En la Biblia tenemos un ejemplo exacto de esto. Génesis capítulo 4, para el que lo quiera leer, dice que Caín y Abel presentaron delante de Dios una ofrenda, pero la de Caín no fue acepta. Y entonces dice que aquel puso cara así como de, ¿va? Se puso bravo, tenía cara de pitbull amargado ese día, pero se acercó a alguien a hablarle, se acercó la serpiente a hablarle, fíjense ustedes. ¿Quién se acercó? No, Dios. El Padre bajó a hablarle a Caín y le dijo, Caín, ¿por qué se ha demudado tu semblante? ¿Saben qué? Vamos a buscarlo, para que miren que no les estoy dando cuento. Abran sus Biblias, por favor, y vámonos a Génesis 4. Así lo leemos bien, para que nos quedemos bien llenos de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Ay, ya doblé mi Biblia, ustedes lo que me hacen hacer, hombre. Dice, vamos a ver.
Aquí está. Entonces dice el verso 6, 4:6, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿quién dijo? Jehová, Dios, el Señor. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás sobre él. Esta versión es un poquito viejita, perdone por la versión, pero la versión de las Américas dice, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces dice aquí, pues él me ha hablado y él mismo lo ha hecho. Dios le habló a Ezequías por medio del profeta Isaías, pero este sí se arrepintió, Caín no. Caín fue y mató a su hermano en el campo. Entró en rebeldía, muy bien. Se vistió de rebeldía. Tejió una tela de rebeldía, si lo podemos poner de esta manera. Ezequías se arrepintió. Y sigue diciendo, andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Y eso lo dice la Biblia de Caín. ¿Cuán grande es esto que me has puesto?, le dice al Señor. Pero ¿por qué no pensó eso antes de matar al otro? Entonces dice, oh Señor, por estas cosas viven los hombres, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Restablece la salud y haz que viva. He aquí, por mi bienestar tuve gran amargura. Sí, él quería vivir, y por eso tuvo amargura. Entonces dice, eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque ahí no está Dios, ahí está solo la lejanía de Dios. Como cuando está uno hundido en el agua y uno mira la superficie y uno está queriendo salir porque se está ahogando. Así es estar lejos de Dios, porque Dios es el aliento de vida. Amén. Y entonces dice él, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ahora está hablando de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces Cristo es la lámpara que nos ilumina para saber cuál es nuestro errar, cuál es nuestro pecado, para que veamos y discernamos nuestro tejido y veamos si lo que estamos haciendo está bien o mal. Porque si no, como dice aquí, no seremos guardados del abismo de la nada, sino que seremos echados ahí si no cuidamos el telar o la tela que estamos tejiendo. Amén. Gloria a Dios. Nos vamos a quedar ahí por causa del tiempo. Estoy terminando exacto. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Padre Santo que estás en gloria, Señor Dios Todopoderoso,